Saludos, vamos a ver en este tutorial lo que es los síntomas que tienen las bombas cuando ya están defectuosas, cuando están malas, y vamos a ver los síntomas, unos 3 síntomas que dan las bombas a gasolina y unos 3 síntomas que dan las bombas a diésel, como por ejemplo esta, la cual está instalada. Ahí está la bomba de diésel desde aquí hasta acá, y lo que podemos ver es que nosotros debemos saber identificar antes de cambiarlas. ¿Por qué? Porque obviamente son caras. Bueno, esta es más barata que aquella es muy cara. Entonces vamos a identificar primeramente cuáles son los problemas o los síntomas que dan. Y vamos a comenzar con la gasolina. Bien, en el caso de los motores gasolina, primeramente podemos ver que para identificar si está mala una bomba de combustible, el primer síntoma que da es una pérdida de potencia. ¿Por qué se da esta pérdida de potencia? Porque podemos ver acá que la presión de las bombas se mide con este aparato y debe andar, por ejemplo, en unos cuando están nuevas andan entre 50 o 40 dependiendo el motor. Si son V6 o V8 pueden aumentar su presión 60, 70 dependiendo, pero incluso las que son de segunda, aquí podemos ver las que son de segunda pueden incluso andar en 40, anda bien. Incluso hace poco cambié medí una que tenía 30 libras y todavía andaba bien. Si tiene menos de 30, entonces va a empezar a perder potencia el vehículo. Obviamente si tiene 30 no va a tener la misma potencia el motor de como si tuviera 40, porque no van a pulverizar como se debe los inyectores. Entonces es necesario medirlo para verificar si esa pérdida de potencia se debe a ello o si se debe a otra causa, como escape tapado, como el escape o el mofle o los inyectores sucios o el sensor MAF o algo otras causas o otros problemas que puede tener el vehículo que pueden ser similares. En el segundo síntoma que podemos ver de las bombas de gasolina es que cuando nosotros vamos en una pendiente hacia arriba ya no acelera como debe. Incluso podemos acelerarlo. Incluso en la mañana nos pudo haber encendido muy bien el vehículo, pero a medida que va calentando ya en el motor, va calentando, va en carretera y vamos subiendo alguna cuesta, alguna pendiente, y ya sentimos que ya no responde como debe. Ya hace un sonido parecido al como de burbujas. Le hace, usted acelera y ya no hace el sino que empieza a sonar como. Entonces eso es cuando ya probablemente ya la bomba de gasolina está fallando. Síntoma para saber si la bomba de combustible de su vehículo está malo. El tercer síntoma es cuando no enciende. Muchas veces no nos enciende, pensamos que puede ser la correa de tiempo que está mala o que la batería está descargada, o empezamos a darle y no nos enciende. Entonces muchas veces es que la bomba ya se detuvo totalmente, ya que obviamente esta manda la presión, lo que es al motor, a los inyectores, obviamente desde el tanque de combustible, a diferencia de la diésel que la diésel va instalada en el motor. Esta sí va en el tanque y cuando se detiene entonces ya no envía lo que es la presión de combustible. Estamos hablando de que si se detiene tendría cero, prácticamente cero. Entonces ahí también nosotros lo que podemos hacer es aflojar alguna tubería o verificar en algún lugar que se pueda ver si sale combustible. Si no sale, probablemente sea eso, verificando que siempre tenga gasolina, ¿verdad? El tanque. Entonces ese sería el otro. Ahora, para hablar de las bombas de diésel, vamos a ver el primer síntoma que podríamos hablar es que hay un exceso de humo cuando las bombas a diésel están malas. Por ejemplo, en esta que es semielectrónica podemos ver que este módulo, ese que tenemos ahí abajo, es este mismo, pero este ya está reemplazado, porque es semielectrónico y este calienta las líneas. Entonces se cambió y se reemplazó, y aparte de ello también la bomba se reemplazó. Obviamente esta es mucho más cara que lo que es la bomba de gasolina. Por ello es que debemos de nosotros estar seguros. En este cuarto síntoma que podemos decir, pero ya con respecto a los diésel, es el exceso de humo. Cuando nosotros tenemos una bomba que está muy abierta o que tiene dependiendo si es mecánica, entonces muchas veces se abre mucho lo que es el caudal, entonces va a arrojar mucho humo. Entonces tenemos nosotros que verificar primero, obviamente, los inyectores si no están dejando pasar mucho combustible, porque es más cara la reparación de lo que es la bomba de diésel que lo que es la bomba de gasolina. Entonces tenemos que verificar eso primeramente. El quinto síntoma, ya en la rama de los diésel también, vamos a mencionar
que el motor tiembla en baja. Cuando está malo este módulo o la bomba no está bien regulada, el motor va a tender a temblar más de lo normal, e incluso algunas veces se siente como que cuesta más que encienda. Entonces muchas veces la bomba o está muy adelantada también, o está muy atrasada, o hay algún problema en la bomba. Muchas veces también, como les mencionaba, puede haber incluso una entrada de aire en la bomba. Entonces tenemos que cerciorar todo ello, cerciorarnos de que no sea otra cosa, algo extra, algo externo que está afectando a la bomba. En el siguiente, como que les digo, en el quinto síntoma, que es cuando el motor tiembla. Estos síntomas, ya el final, que siempre en las ramas de los diésel, el motor también puede afectar que no encienda. ¿Por qué que no encienda? Porque estos módulos, usted puede ver, esta es semielectrónica, pero incluso las bombas que son mecánicas llevan una línea. Esta lleva 4, ¿verdad? Pero en las bombas que son mecánicas llevan una línea donde alimenta la corriente, y si no está bien, o si está quemado el fusible de la bomba, o si no le llega corriente a la bomba, entonces va a pasar que no va a encender. Entonces ahí sería una falla más leve, pues, como se puede decir, porque lo que se necesitaría es corriente, que le llegue corriente a la bomba. Obviamente aquí entra la corriente. En este caso es semielectrónica, como le digo, se tiene que escanear, pero en las que no son electrónicas ni semielectrónicas, sino que son mecánicas, entonces habría que verificar con un tester si llega corriente a la bomba. Amigos, y esos fueron los 6 síntomas que pueden tener cuando las bombas de combustible a gasolina y a diésel pueden fallar. Antes de cambiarla, usted debe tomar algunas medidas de precaución, como por ejemplo, antes de cambiarla de combustible, medirla primero, medir la presión. No la cambie si no está seguro si está mala, porque puede incurrir en un gasto innecesario, y entonces hay que estar seguro primero antes de reemplazar un repuesto. Antes de cambiar lo que es la de diésel, primero tiene que eliminar las entradas de aire que pueda tener la tubería, mangueras malas, rotas o quebradas, o abrazaderas flojas, o arandelas de inyectores del sistema de retorno mal. Lo que es la tubería del retorno muchas veces agarra aire cuando tiene guachas o arandelas malas. Entonces eso debe hacer, y revisar los inyectores, porque eso es más barato antes que revisar la bomba. Obviamente esta bomba tiene reparación, entonces muchas veces no necesita reemplazarla, sino que las reparan. Más que todo no las electrónicas, sino que las mecánicas son las que más se reparan. Las electrónicas y semielectrónicas casi siempre se cambian. Entonces les saludan aún, recuerde suscribirse al canal. Muchas gracias.